el cuerpo. Los cuerpos absorben parte de la radiación electromagnética que incide sobre ellos. Sin embargo, un cuerpo negro absorbe toda la radiación electromagnética, que en este caso podría ser la luz, toda la luz que incide sobre él. Para construir un cuerpo negro basta con tomar una pieza metálica hueca y si en el interior del hueco o cavidad no escapa la radiación electromagnética, entonces en el interior de dicho hueco tendríamos el comportamiento de un cuerpo negro, no importando detalles como el material de las paredes o la estructura y tamaño del hueco. Si nosotros construimos un orificio hacia la cavidad y la radiación, y prácticamente toda la radiación electromagnética no podrá escapar de la cavidad, por lo tanto, en dicha cavidad tendremos el comportamiento de un cuerpo negro a temperatura T mayúscula. Y la radiación electromagnética que logra escapar a través del orificio es conocida como la radiación como la radiación de un cuerpo negro a temperatura T. Ahora, nosotros, nosotros podemos calcular y definir varias propiedades de la radiación de cuerpo negro a partir de la termodinámica clásica. Y me dirán, no, que no hay que utilizar, espérense tantito. Aquí van a ver uno de los problemas a continuación, en unos 10 minutos, van a ver uno de los problemas de utilizar la termodinámica clásica para el estudio del cuerpo negro. Lo vamos a ver, de hecho, rápido, cuál es el problema. Entonces, ahora, nosotros podemos calcular, por ejemplo, podemos demostrar que la potencia radiada que la potencia radiada en todas direcciones por cada metro cuadrado de la superficie de un cuerpo negro a temperatura T mayúscula es igual a la constante sigma minúscula por T mayúscula, la temperatura T mayúscula a la cuarta. Pero, qué es la constante sigma minúscula? La constante sigma es la llamada constante Stefan-Boltzmann. Es una constante universal, la cual es independiente de la naturaleza de las paredes y en el Sistema Internacional de Unidades es igual a 5.6703 por 10 a la menos 8 joules entre metros cuadrados Kelvin a la cuarta de temperatura entre segundos. A su vez, la ley Stefan-Boltzmann define que la densidad de energía del campo de radiación está dada por la expresión U es igual a la constante A por T a la cuarta, siendo que la constante A es igual a 4 veces la constante Stefan-Boltzmann entre la velocidad de la luz, denotada por la letra C. Ahora, nosotros vamos a... ahora, ¿qué pasaría? Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros nos preguntamos acerca de la densidad espectral del campo de radiación? Si nos preguntamos acerca de la densidad espectral del campo de radiación, entonces va a surgir un problema grave, el que yo les comentaba cuando les dije que al utilizar las leyes de la termodinámica clásica tendríamos un problema, pues cuando nos preguntemos sobre la densidad espectral del campo de radiación utilizando las teorías clásicas van a ver que surge un problema. Miren, tenemos la densidad de energía. La densidad de energía contenida en cada metro cuadrado posee componentes en todas las frecuencias, de tal forma que si ustedes aplican un filtro, ya ven que ustedes han llegado a aplicar filtros en la media superior, en la vocacional o en la preparatoria, cuando construyen sus circuitos eléctricos y ponen un filtro pasabandas, ¿no? Y lo conectan a su circuito. Y así que pasa, cuando ustedes le aplican filtros a sus componentes, circuitos eléctricos u otro tipo de dispositivos, ya nada más pasa una porción de la señal que tenían en un principio, porque le aplican dicho filtro en frecuencia. Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros al campo electromagnético del cual queremos obtener la densidad de energía en radiante, le aplicamos también un filtro? Un filtro de tal forma que solamente dejemos pasar a las frecuencias contenidas entre la frecuencia angular omega y la frecuencia angular omega más un determinado incremento en la frecuencia angular omega. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración para que ustedes no se confundan. La letra griega omega mayúscula es esta. La letra griega omega minúscula es esta. Ustedes van a soler utilizar la letra griega omega mayúscula para calcular impedancias o resistencias, mientras que la letra griega omega minúscula se suele utilizar para denotar la magnitud de las frecuencias angulares o velocidades angulares. Y esto es muy, muy común en varios profesores y en varios libros.
para uno es para la resistencia, es omega mayúscula, para la frecuencia angular omega es omega minúscula. Ahora, entonces continuamos. Tenemos a la densidad de energía del campo de radiación contenida en cada metro cuadrado. Así, por lo tanto, se tienen componentes en todas las frecuencias. Si aplicamos un filtro de tal forma que solamente dejamos pasar determinadas frecuencias contenidas entre la frecuencia angular omega y la frecuencia angular omega más un incremento, solamente tendremos una porción de la densidad de energía radiante o densidad de energía del campo de radiación, que escrita en su forma diferencial estaría definida de la siguiente manera. Densidad de energía radiante es igual a la letra, esta letra, omega, t, y esta letra es la rho minúscula, esta letra rho minúscula. Entonces, bien, entonces sería una parte. Ya ven que tenemos una parte de la densidad de energía, que también se puede escribir en términos diferenciales. Ya ven que la diferencial es una parte o intervalo de algo, en este caso de una parte o intervalo de qué, de lo que les estaba comentando, de la densidad de energía radiante, es igual a la letra rho, en este caso la función es la densidad espectral del campo de radiación, que depende de la frecuencia angular omega, de la temperatura T, por la parte o diferencial de la frecuencia angular omega. Muy bien. Entonces, ya lo tendría escrito en su forma diferencial, pero la forma integral sería la densidad de energía radiante es igual a la integral de 0 a infinito de la función densidad espectral del campo de radiación, que depende de la frecuencia angular omega y de la temperatura T, por la diferencial de la diferencial de la densidad espectral del campo de radiación. También pueden expresarlo de la siguiente forma. Si yo despejo, la diferencial de la frecuencia angular de la frecuencia angular sería, tendríamos la derivada de la densidad de energía radiante con respecto a la frecuencia angular omega es igual a la densidad espectral del campo de radiación, que depende de la frecuencia angular omega y de la temperatura T. Y de la temperatura T. Muy bien. Ahora voy a otra hoja. Ya se acabó el espacio aquí. Sí, ya se acabó. Entonces, ya hemos definido en términos de una derivada a la densidad espectral del campo de radiación. La densidad espectral del campo de radiación, la cual depende de la frecuencia angular omega y de la temperatura T mayúscula, pero es independiente de la naturaleza de las paredes. Esta situación fue aprovechada por Planck para proponer modelar a las componentes como un conjunto de osciladores en interacción solamente con la radiación. Este modelo simplifica mucho los cálculos y hace que la energía media de tales osciladores sea directamente proporcional a la densidad espectral del campo de radiación a la correspondiente frecuencia. Entonces tendríamos la siguiente definición, dada por medio de la simplificación de Planck a través del concepto que está utilizando de modelar a los componentes como un conjunto de osciladores en interacción solo con la radiación. Sería la energía media de cada oscilador. Sería igual a pi al cuadrado, velocidad de la luz al cubo, quizá al cubo, entre la frecuencia angular omega al cuadrado por la densidad espectral del campo de radiación. La letra roja a veces me queda como una P, pero bueno. Y ahora, ¿pero qué dice la termodinámica clásica? A través del teorema de la equipartición de la energía de la termodinámica clásica, este define que la energía media de todos los osciladores es la misma, no importando la frecuencia, y además esta es igual a las rayitas de energía media. Nosotros durante este semestre solemos denotar a los valores medios con la rayita de aquí. Y es importante que haga esta aclaración, porque miren, cuando ustedes han manejado esta rayita de aquí arriba sobre la literal, por ejemplo, en variable compleja significa el complejo conjugado, pero no, nosotros utilizamos esta raya sobre la literal para denotar a un valor medio, mientras que nosotros con este señalamiento estamos definiendo qué es el complejo conjugado, con este asterisco. Ahí tengan cuidado con esta diferencia, porque la mayoría de los libros toman en cuenta el asterisco para el complejo conjugado. Entonces, como les decía, de acuerdo al teorema de la equipartición de la energía de la termodinámica clásica, el valor medio de todos los osciladores es el mismo y es independiente de la frecuencia, de acuerdo a la teoría clásica, lo debo remarcar, y es igual a
La constante de Boltzmann, K minúscula, tengan cuidado también con esta K, luego se confunde con la de cada 2 Kelvin, porque una es K minúscula y otra es K mayúscula, que a veces no se diferencian tanto, ¿no? Pero tengan cuidado en cómo manejarla. Entonces, la constante de Boltzmann por la temperatura T mayúscula. Siendo que en el Sistema Internacional de Unidades, la constante K minúscula, la constante de Boltzmann, es igual a 1.3806 por 10 a la menos 23 joules entre Kelvin. Ya ven, tenemos K en la misma expresión, pero una es minúscula de la constante de Boltzmann y la otra es mayúscula de los grados Kelvin. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo esta en esta posición? Tendría la constante de Boltzmann por T es igual a... Entonces tendría... Entonces acá... Tengo una expresión, esta de acá. Aquí la pueden ustedes ver. Esta expresión proveniente de las series clásicas es conocida como la distribución Rayleigh-Jeans. La distribución Rayleigh-Jeans predice resultados que coinciden con los datos experimentales solo para las frecuencias bajas. Por ejemplo, esta figura, esta gráfica que ustedes van a ver a continuación, tiene la densidad espectral del campo de radiación solamente en términos de la frecuencia angular omega. Esta curva continua representa los datos experimentales que ya se han obtenido por medio de diferentes instrumentos probado este experimento desde principios del siglo XX. Cuando ya han llevado a cabo dicho experimento, han obtenido los datos experimentales que ustedes pueden visualizar en la curva continua. Sin embargo, esta expresión proveniente de las teorías clásicas predice esta curva punteada. Como ustedes se podrán dar cuenta, los datos teóricos que se obtienen por medio de la distribución Rayleigh-Jeans coinciden con los datos experimentales, pero solo para frecuencias bajas. Cuando la frecuencia empieza a ser más alta, los datos experimentales ya no coinciden con los datos teóricos. Y eso obviamente es algo grave. Se supone que ustedes deben confirmar lo que llevan a cabo en la teoría con lo que se reproduce en el experimento. Por lo tanto, y además, ¿qué pasa con la densidad espectral del campo de radiación? Esta expresión que nosotros ya definimos obtiene valores de energía infinitos a medida que nos acercamos a una frecuencia infinita, lo cual obviamente es absurdo, completamente ilógico, y vuelve a no coincidir con el experimento, porque en el experimento predice valores finitos, como debería ser, no valores infinitos, como dice la teoría. Esto es algo absurdo, algo tonto, algo que si ustedes obtienen en la teoría, no es necesario que lleven al experimento para comprobar que está mal. Obviamente una onda de luz no va a tener energía infinita. Y además, todo esto contradice la ley Stefan-Boltzmann. Bueno, este problema, el cual fue llamado por Ehrenfest, otro físico, como la catástrofe ultravioleta. ¿Y por qué catástrofe? Fue el simple hecho de que estos resultados no coinciden con el experimento, ya es una catástrofe. ¿Y por qué la llamo catástrofe ultravioleta? Lo que pasa es que ustedes podrán ver coincidir los resultados teóricos con los resultados experimentales para el espectro de luz visible. Llegan a coincidir algunos datos, pero a medida que aumentamos la frecuencia y nos acercamos a la luz ultravioleta, una luz de mayor frecuencia, los resultados empiezan entre la teoría y el experimento, por medio de las teorías clásicas, empiezan a ser diferentes. Por eso es que Ehrenfest lo llamó la catástrofe ultravioleta. A partir de la luz ultravioleta, todo empieza a no coincidir. Esta catástrofe ultravioleta es el problema que describíamos hace algunos momentos cuando nosotros tratábamos de definir la densidad espectral del campo de radiación por medio de las teorías clásicas. Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? Pues hubo mucho drama con los físicos de aquel momento, no entendían qué estaba sucediendo, no entendían cómo la física que ellos habían desarrollado y habían acelerado a lo largo de 300 años no podía describir adecuadamente este fenómeno. Algunos se empezaron a espantar, otros no sabían qué hacer,
Pero hubo algunas personas que tomaron el problema con demasiada seriedad e hicieron su máximo esfuerzo por poder definir, por poder encontrar una solución, no importando que tuvieran que establecer principios diferentes a los establecidos por la física, que en ese tiempo no se le conocía como física clásica, pero nosotros ya sabiendo que existe un cambio entre física moderna y física clásica, siendo que la mecánica cuántica forma parte de la física moderna, entonces ya empezaron a obtener soluciones que retaban a las ideas anteriores. Como les decía, esta catástrofe ultravioleta sobrevivió algunos años hasta que Max Planck en la reunión de la Sociedad Alemana de Física en 1900 encontró la solución, encontró la solución proponiendo una nueva forma de interpretar el problema. Sí, proponiendo una nueva forma de interpretar el problema, lo cual implicaba una concepción de un cambio con las concepciones físicas prevalecientes de la época, lo que muchos científicos no se atrevían a hacer. Es por eso que no podían llegar a la respuesta. La respuesta para este problema solamente puede alcanzarse contradiciendo 300 años de desarrollo de la física en aquel momento. Entonces, la expresión que ustedes pueden ver proveniente de la termodinámica clásica se establece con base en la hipótesis de que cada uno de los osciladores puede tener una energía arbitraria dentro de un continuo. Y aquí enfatizo en la definición de continuo, porque eso es un concepto, una idea fundamental en la física clásica, que siempre existen energías continuas o lo continuo. Lo continuo. ¿Sí? Sin embargo, Max Planck se vio en la necesidad de introducir una nueva hipótesis en la cual los osciladores y el campo de radiación en equilibrio intercambiaban energía, pero no energía que se distribuyera en forma continua. Eso no. Propuso que siendo esta energía que se intercambia en los osciladores y el campo de radiación igual a múltiples enteros de determinado valor mínimo. Es decir, la energía que se intercambiarían en los osciladores y el campo de radiación sería igual a lo que ustedes están viendo aquí, donde n es igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Entonces, esto ya no es un continuo, esto ya está en pulsos discretos. Esto es una idea que contradice totalmente las ideas de las teorías clásicas, que la energía no se distribuye en forma continua, sino en pulsos discretos. Además, Planck llamó a esta cantidad de energía mínimo como quantum de energía, el cual depende de la frecuencia angular omega o alguna otra característica del oscilador, pero no de la temperatura, no de la temperatura. Este principio violaba no solamente, este resultado violaba no solamente un principio genérico del pensamiento físico clásico, sino también violaba el teorema de la equipartición de la energía al hacer que la energía media de cada oscilador dependiera de la frecuencia de dicho oscilador, lo cual está en contradicción con la teoría clásica que dice que la energía media es independiente de la frecuencia, mientras que la teoría cuántica dice que la energía media de los osciladores es directamente proporcional o depende de la frecuencia. Entonces, si nosotros utilizamos la idea de Planck para calcular la energía media de los osciladores, tenemos la siguiente expresión. La energía media sería igual a 1 entre KT menos 1. Esta, esta expresión proviene por medio de series de potencia cuando nosotros estamos manejando un conjunto de valores discretos, como ustedes ya lo han hecho, en variable compleja. Ahora, yo tengo la energía media de los osciladores que se utiliza por medio de cuando Planck modela las componentes como un conjunto de osciladores en interacción solamente con la radiación, lo que ya habíamos definido hace un momento. Tenemos que es igual a pi cubo la densidad espectral del campo de radiación. Ya. Entonces tenemos esta definición y esta definición proveniente de modular a los osciladores, al modelar a los componentes como un conjunto de osciladores. Esta idea fue propuesta por Planck. Y esta surge también de otra proposición de Planck, del espectro discreto de energías, de pulsos discretos. Vamos a igualar. Ambos definen a la energía media para los osciladores. Entonces tenemos
Está bien, sí. Ujú. Entonces, bien. Entonces, de acuerdo a las ideas de Planck, la densidad espectral del campo de radiación quedaría definido de esta manera, donde nosotros podemos escribir a la energía E subíndice 1 como una función que depende de la frecuencia angular omega si cumplimos con la ley de Wien de la termodinámica clásica, que en este caso sí nos estaría sirviendo. De hecho, ustedes van a ver a lo largo del semestre que muchas ideas clásicas, no todas, algunas de ellas, se respetan tanto en la física cuántica como en la física clásica de la cual proviene. Pero a lo largo de este semestre yo espero que ustedes logren distinguir los principios fundamentales bajo los cuales algunas ideas clásicas aún nos estarían sirviendo. Yo estoy seguro que al término del semestre se van a dar cuenta cómo de hecho la física cuántica se enlaza con la física clásica va considerando algunas condiciones. Bueno, el estudiar todo esto les va a dar la facilidad de hacerlo y además los va a familiarizar en cómo ustedes deben interpretar un fenómeno cuántico y cómo ustedes las ecuaciones, muchas de ellas de la mecánica cuántica, bajo ciertas consideraciones clásicas, los van a conducir precisamente a las ecuaciones clásicas. Muy bien, de hecho ahorita van 20 minutos vamos a ver eso. Entonces, si nosotros aplicamos a la ley de Wien de la termodinámica clásica, podemos describir a E subíndice 1 como una función que depende de la frecuencia angular omega. De igual forma, al aplicar esta ley de Wien, nosotros podemos definir a la densidad espectral del campo de radiación de acuerdo a la siguiente fórmula general. Donde la función f es una función universal que no puede ser definida bajo argumentos clásicos. Ahora, nosotros vemos que esta expresión, para que esta expresión, toda esta, cumpla con la ley de Wien de la termodinámica clásica, la energía E subíndice 1 debe ser directamente proporcional a la frecuencia angular omega del oscilador. Es por ello que Max Planck definió a la energía E de la siguiente manera. En este caso estaríamos definiendo a E subíndice 1. Dado que E subíndice 1 debe ser directamente proporcional, como se ve aquí, a la frecuencia angular omega para cumplir con la ley de Wien de la termodinámica clásica. Esa es la razón por la cual Planck describió a E subíndice 1 siendo igual a h barra, la constante h barra, que en unos momentos vamos a ver a qué es igual, por la frecuencia angular omega del oscilador. Si nosotros sustituimos esta idea de Planck en la expresión para la densidad espectral del campo de radiación, tenemos lo siguiente. Esta expresión. Muy bien. Aquí está, esta de aquí. Y si nosotros sustituimos esta expresión, que yo lo voy a llamar la expresión A, en la fórmula general que les había comentado, vamos a tener lo siguiente. Continúo en la parte de atrás.
Donde en efecto obtenemos una función general que depende, que depende de la frecuencia angular omega entre la temperatura T, lo cual se ve aquí, frecuencia angular omega entre la temperatura T. Ahora, voy a volver a... Ahora, si yo retomo mi expresión A, que es la de aquí, y la sustituyo en la expresión para la densidad de energía radiante obtenida por medio de la forma integral, dado que dentro de la integral se encuentra precisamente la densidad espectral del campo de radiación, tendría lo siguiente. Entonces, aquí se sustituiría mi expresión A, porque A es igual a la densidad espectral del campo de radiación, que es lo que está dentro de la integral, para lo que define, la expresión que define la densidad de energía radiante. Entonces, nuestros amigos matemáticos ya nos han permitido solucionar esta integral, la integral de esto con respecto a la frecuencia angular omega, lo cual es bastante difícil y no lo veremos ahorita, pero los amigos matemáticos ya han diseñado las herramientas para la solución de esta integral y han obtenido el siguiente resultado. Pi al cuadrado, constante de Boltzmann a la cuarta, temperatura a la cuarta, entre 15, entre la velocidad de la luz al cubo, entre la constante h barra al cubo. H barra al cubo, voy por mi reloj porque luego me paso de la hora. Vamos bien. Muy bien, ahora nosotros recordemos que la ley Stefan-Boltzmann nos da otra definición para la densidad de energía radiante. La sesión de Zoom dice que esta clase ya va a terminar, entonces explico otros 2 minutos, cierro esta sesión y vuelvo a conectarme en 5 minutos para continuar la clase. Ahorita voy a explicar otros 2 minutos. Entonces, como les estaba comentando, la ley Stefan-Boltzmann me da otra definición para la densidad de energía radiante, la cual es igual a U, la que ya vimos hace ratito, por la constante A por la temperatura T mayúscula a la cuarta, donde nosotros sabemos que la constante A es igual a 4 por la constante Stefan-Boltzmann entre la velocidad de la luz, siendo que la constante Stefan-Boltzmann es igual a 5.6703 por 10 a la menos 8 por unidades joules entre metro cuadrado, entre Kelvin a la cuarta, entre segundo. Pues bien, entonces hasta aquí le voy a dejar y ahorita me desconecto y me vuelvo a conectar en 5 minutos para continuar la clase. 6505 por 10 a la menos 16, temperatura T mayúscula a la cuarta. Recuerden, como estoy seguro que ustedes ya han visto en otras clases, cuando nosotros manejamos operaciones, no solemos colocar unidades de medida dentro de las operaciones, o como se puede apreciar aquí, para ahorrar espacio y que las unidades de medida que están manejadas con literales no se confundan con las variables, por eso no las solemos poner. Ya las colocamos una vez que tenemos los resultados finales. Entonces, esta expresión de la densidad de energía radiante podría igualarse con la densidad de energía radiante obtenida utilizando la integral, por medio de la forma integral al utilizar las ideas de Planck, por lo cual tendríamos lo siguiente. Y esto se puede simplificar porque en ambos lados de la igualdad tenemos una t a la cuarta.
aquí me faltó 0,5. Ahora podemos despejar a la constante h barra. A la constante h barra. Muy bien. Y cuando ustedes lleven a cabo, lo voy a poner, bueno, cuando ustedes, ya miren, está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando, pasa dividiendo, y es por eso que h barra sería igual a lo que ustedes pueden visualizar en pantalla. Recuerden, esta acá es constante de Boltzmann, la cual está a la cuarta. Una vez que llegan acá, y además tenemos los valores de todas las constantes. Este es 3.1416, está al cuadrado. Esta es la constante de Boltzmann, igual a 1.3806 por 10 a la menos 23 joules entre Kelvin. Está la cuarta. 15, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, está al cubo, y esta expresión de aquí. Cuando ustedes resuelvan esta operación y además obtengan su raíz cuadrada, para su raíz cúbica, para finalmente obtener el valor de la h barra, van a obtener un valor de la h barra siendo igual a lo siguiente. H barra es igual a 1.0545 por 10 a la menos 34 joules segundos. Y es precisamente este valor de h barra el cual permite a la expresión de la densidad espectral del campo de radiación obtenido por medio de las ideas de Planck, es decir, esta. Esta es una arroba, pero ya ven que a veces me sale como P. Entonces, este valor de h barra permite que esta expresión de la densidad espectral del campo de radiación, que es definida gracias a las ideas de Planck, pueda describir adecuadamente, es decir, que los resultados teóricos coincidan con los resultados experimentales, de tal forma que ahora sí, con ambos resultados, tanto los teóricos y los experimentales, tenemos la misma curva para la densidad espectral del campo, para definir a la densidad espectral del campo de radiación en términos de la frecuencia angular omega. Ahora sí, el experimento coincide con la teoría, pero ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que abandonar el concepto continuo de la física clásica y considerar un concepto discreto para la distribución de la energía. ¿Bien? Ahora, ven que les había dicho que en muchas ocasiones, bajo ciertas condiciones, las ecuaciones cuánticas nos conducen a las ecuaciones clásicas. Muy bien. Ahora, vamos a considerar, por ejemplo, que h barra tiende a cero, lo cual no es así. Obviamente esto no es así porque tiene un valor, es muy pequeñito, pero tiene, y no es cero. Pero vamos a suponer, es una suposición, que la h barra tiende a cero. Por lo tanto, el exponente que está aquí tendería a cero. Y la exponencial se puede escribir como una serie de Taylor, las cuales ustedes ya han visto en variable compleja. Por lo que esta expresión, llevando a cabo esa suposición, puede escribirse de la siguiente forma. Esta expresión de la densidad espectral del campo de radiación. Entonces tenemos y vamos a considerar solamente los primeros dos términos de mi serie. Este y este, 1 menos 1, 0, nada más quedaría este. Aplicando la ley del sándwich, se vería de la siguiente forma.
Y remarco el hecho de que H barra tiende a cero, para que ustedes no se vayan a confundir. Estamos haciendo esta suposición que no se aplica a lo que ya hemos visto, pero es necesaria para que yo les demuestre lo siguiente, que suponiendo que H barra tiende a cero es igual a cero, suponiendo. Entonces desarrollo H barra entre H barra 1, omega al cuadrado entre omega, omega al cuadrado. ¿Les parece, les recuerda esta expresión a algo que ya hemos visto? Esta frecuencia angular omega al cuadrado entre pi al cuadrado entre la velocidad de la luz al cubo por kt. ¿Les recuerda algo? Es lo que vimos hace rato. La distribución es la expresión de la distribución Rayleigh-Jeans de la física clásica, la cual predice resultados que coinciden con el experimento solamente para las frecuencias bajas. Es decir, que si nosotros hacemos h barra igual a 0, lo que obviamente no es correcto, pero si hacemos esa consideración, la ecuación cuántica nos conduce a la ecuación clásica. Siendo que esta forma de ver el problema nos permite saber que si h barra es diferente al 0, la teoría de Planck reproduce los datos experimentales de una manera confiable, mientras si h barra es igual a 0, la teoría de Planck nos conduce a los resultados clásicos, que son erróneos o aproximados. Entonces, esto nos permitiría concluir que nosotros para explicar los fenómenos cuánticos necesitamos abandonar la teoría clásica y abordar una teoría o utilizar una teoría en la cual h barra sea diferente a 0. Pero la pequeñez de h barra, porque es muy pequeñito, la pequeñez de h barra hace que el fenómeno cuántico sea imposible de detectar una vez que nos salimos de la escala atómica. Es decir, el fenómeno cuántico no es apreciable en el mundo en el que nosotros nos desarrollamos, porque no nos desarrollamos a escala atómica, nos desarrollamos a escala macroscópica. Es por eso que el fenómeno cuántico no empezó a ser visible hasta que la física experimental abordó la escala atómica, que la empezó a alcanzar en la escala atómica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue ahí cuando empezó a surgir empezó a ser detectable el fenómeno cuántico, porque antes no se podía, porque no se contaban con los instrumentos tan sofisticados como para llegar a la escala atómica, y también a partir de este momento de avance en el material experimental, empezaron a surgir las contradicciones con las nociones clásicas. Entonces, la conclusión de Planck de que los osciladores y el campo de radiación en equilibrio se intercambian energía siendo esto igual a múltiples enteros del valor h barra por la frecuencia angular omega, implica que si nosotros denotamos a la energía mínima como epsilon subíndice 0, entonces cada uno de los osciladores puede tener los siguientes valores. Epsilon subíndice 0 más, primero epsilon subíndice, puede ser ese su valor, o epsilon subíndice 0 más h barra por la frecuencia angular omega. O epsilon subíndice 0 más 2h barra por la frecuencia angular omega. O epsilon subíndice 0 más 3h barra por la frecuencia angular omega. O epsilon subíndice 0 más 4 por h barra por la frecuencia angular omega. Pero el oscilador, cada uno de los osciladores puede tener solamente alguno de estos valores discretos. Es decir, el oscilador no puede tener una energía de forma que se distribuya continuamente, solamente valores o pulsos de energía discretos. Siendo que entonces su energía del oscilador se encontraría cuantizada. Sorprendente resultado que contradice las ideas clásicas de continuidad fue el primer espectro discreto de energías obtenido para los sistemas cuánticos descubiertos por la física y el nuevo enfoque. Muy bien. Muy bien. Algo importante a remarcar aquí. H barra es igual a la constante de Planck H entre 2pi. Tanto esta constante, como esta constante las vamos a estar utilizando. Uno es H barra y la otra es la constante de Planck H, o simplemente la constante de Planck. Hay libros que dicen, bueno, nosotros vamos a manejar indistintamente ambas constantes y como ustedes ya tienen un dominio suficiente de todo esto, van a saber identificar cuánto hablamos de la H barra y cuánto hablamos de la constante de Planck, pero los dos los vamos a llamar la constante de Planck.
he visto esos libros y a mí me parece que es poco práctico porque puede llevar a la confusión, especialmente a las personas que no tienen un dominio completo de la mecánica cuántica. Aún a las personas que tienen un buen dominio los puede confundir de vez en cuando. Por eso yo prefiero, y en muchos libros lo prefieren así, a uno llamarle la constante de Planck H o simplemente la constante de Planck, que es igual a 6.6262 por 10 a la menos 34 joules segundos, y al otro la constante h bar, que vamos a utilizar, que en nuestro primer departamental y segundo departamental vamos a utilizar un poco más a la constante de Planck, h, que a la constante h bar. ¿Sí? Y mientras esto aquí es 2 y este es 3.1416. Entonces, si ustedes dividen 6.6262 por 10 a la menos 34 joules segundo, entre 2, entre 3.146, vayan a llegar a la definición de H barra que hemos visto, 1.0545 por 10 a la menos 34 joules segundos. Entonces, bueno, ya hemos llegado hasta este punto, vamos a continuar con nuestro semestre. Ahora vamos a ver otro fenómeno en el cual las teorías clásicas se contradicen con las teorías cuánticas. ¿Cuál es este? El efecto fotoeléctrico. Entre 1886 y 1887, Heinrich Hertz llevó a cabo experimentos que comprobaron la existencia de los campos electromagnéticos, junto con la teoría electromagnética de Maxwell. Siguiendo con este conjunto de experimentos, donde las ondas electromagnéticas incidían sobre diferentes cuerpos, científicos como Lennard y entre otros tantos, científicos físicos experimentales más que nada, comprobaron que si luz ultra, bueno, si una onda electromagnética incidía sobre un material conductor, si una onda electromagnética, onda, bueno, también es suponiendo, porque en verdad lo manejamos más como campo de radiación, ahorita verán más por qué. Bueno, si la luz visible, por ejemplo, que es que establece un campo de radiación, incide sobre una superficie, por ejemplo, un material conductor, existe descarga de electrones. Y esto empezó a verse con la luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta tiene una frecuencia lo suficientemente grande para provocar que exista una descarga de electrones en la superficie de un material conductor. Este fenómeno, o al menos la forma en la cual ocurre, no lo describe adecuadamente la física clásica. Entonces vamos a abordar este efecto fotoeléctrico, vamos a ver cómo la física clásica lo analiza y se van a dar cuenta que si el efecto fotoeléctrico es analizado bajo los conceptos de la física clásica, vamos a obtener soluciones incorrectas. Posteriormente, vamos a ver la forma en la cual Einstein pudo resolver este problema de tal forma que los datos teóricos coincidieran con los datos experimentales. Y el aparato que ahorita voy a dibujarles fue utilizado para estudiar el efecto fotoeléctrico y poder establecer que las teorías clásicas no reproducían los resultados correctos, al menos, bueno, no reproducían los resultados que luego se veían en el experimento. Entonces tenemos el siguiente instrumento.
Entonces, aquí tenemos la placa de metal A. Dejen acomodo bien mis hojas. Desconecto la lámpara y ya está bien. Ya está. Entonces, aquí tenemos la placa de metal A, la placa de metal, la placa de metal B, la placa de metal A mayúscula, la copa de metal B mayúscula. Entonces, este instrumento es envuelto por un tubo que envuelve a esta parte del instrumento en un espacio al vacío. Se hace incidir se hace incidir un haz de luz monocromática que atraviesa una ventana de cuarzo e incide sobre la placa de metal A. Y algunos me llegaron a preguntar qué es un haz de luz qué quiere decir monocromática. Bueno, vámonos al origen de las palabras para que esto sea fácil de comprender. Mono viene de uno, cromática viene de color. Ustedes saben ya muy bien, porque lo han estudiado anteriormente, que el color de la luz depende de su frecuencia. A determinada frecuencia va a ser diferente el color de la luz. Al decir el color, haz de luz monocromática quiere decir luz de un solo color o de una sola frecuencia. Es decir, se está utilizando un haz de luz de una sola frecuencia. Entonces, un haz de luz monocromática se hace incidir en la placa de metal A y antes ese haz de luz monocromática atravesó una ventana de cuarzo, siendo que parte del instrumento está cubierto por medio de este frasco en un espacio al vacío. Muy bien, entonces el haz de luz incide sobre la placa de metal A, por lo cual en la placa de metal A empiezan a existir la emisión de electrones, que en este caso los llamaremos fotoelectrones, porque son emitidos por la acción de la luz, fotos, luz. Sin embargo, en muchos libros van a ver que simplemente se refieren a ellos como electrones, simplemente. Entonces, se empiezan a emitir electrones o fotoelectrones desde la superficie de la placa de metal A por la acción de la luz, del haz de luz monocromática que incide en dicha placa. En un principio, al principio de este experimento, en la copa de metal B, la que está ubicada aquí, tenemos una polaridad de tal forma que aquí tenemos una polaridad positiva. Por lo tanto, los electrones van a ser, los electrones con carga negativa van a ser atraídos por la copa de metal B, que tiene una polaridad positiva. Entonces va a haber una transferencia de electrones emitidos desde la superficie de la placa de metal A de este punto a este punto. Y si hay una transferencia corriente, la corriente que en este caso vamos a llamar corriente fotoeléctrica. ¿Bien? Pero ahora, ¿qué ocurre si nosotros por medio de este switch cambiamos la inversión, o más bien invertimos la polaridad de la copa de metal B, de tal forma que aquí empezamos a tener una polaridad negativa? Aún así, los electrones van a seguir siendo transferidos de la placa de metal A la copa de metal B. Esto quiere decir que los electrones o fotoelectrones son emitidos desde la placa de metal A con energía cinética. Sin embargo, vamos a llegar a determinado valor del voltaje con polaridad negativa en la placa de metal B, para lo cual el flujo fotoeléctrico, es decir, la transferencia de electrones de la placa de metal a la copa de metal B, se ve completamente interrumpido. Y dicho valor de voltaje es conocido como potencial de frenamiento y se denota por la letra V mayúscula subíndice 0. De tal forma que la energía cinética de los fotoelectrones más rápidos, queda definida como energía cinética máxima igual a la carga del electrón por el potencial de frenamiento. Recuerden, la carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Muy bien. Ahora, entonces, en este experimento, los físicos experimentales obtuvieron la siguiente gráfica. La siguiente gráfica.
Entonces, como les estaba comentando, nuestros físicos experimentales esperaban que si nosotros aumentamos la intensidad de la luz, finalmente la barrera que impone el potencial de frenamiento fuera superado y, y los electrones los electrones se lograran transferir de la placa de metal A la placa de metal, de la copa de metal A mayúscula, de la placa de metal A mayúscula a la copa de metal B mayúscula, este, se lograran transferir con el solo hecho de que la intensidad de la luz que incide sobre la placa de metal A mayúscula fuera lo suficientemente grande, y ellos pensaron que mientras más grande fuera, más intensa fuera la luz, los electrones los electrones lograrían transferirse de la placa de metal A la copa de metal B, no importando el potencial de frenamiento. El potencial de frenamiento. Sí, el potencial de frenamiento. Entonces, fueron aumentando la intensidad de la luz que incidía, fueron aumentando la intensidad de la luz que incidía sobre la placa de metal A. Sin embargo, se dieron cuenta de lo siguiente. Lo que pasaba es que a medida que ellos aumentaban la intensidad de la luz, un número mayor de electrones era emitido desde la superficie. Entonces, por lo cual se obtenían las diferentes gráficas. Para la primera intensidad de la luz que manejaron, obtuvieron la gráfica B, donde esta curva estaría señalando la magnitud de la corriente fotoeléctrica, es decir, de la magnitud de los electrones que son transferidos de la placa de metal A la copa de metal B. Por lo tanto, aumentaron la intensidad de la luz y obtenían la siguiente gráfica, en la cual el número de electrones que es transferido de la placa de metal A la copa de metal B aumenta. Y volvieron a aumentar la intensidad de la luz que incidía sobre la placa de metal A. Y el número de electrones que ahora se generaba sobre la superficie, de la placa de metal A aumentaba, o sea, había más electrones emitidos desde la superficie de la placa de metal A y se transferían a la copa de metal B, pero para todas las intensidades de la luz que los físicos experimentales probaron, se tenía el mismo potencial de frenamiento, es decir, no importaba qué tan intensa fuera la luz, lo único que incidía, la intensidad de la luz, era en el número de electrones que se emitían desde la superficie metálica de la placa de metal A. Sin embargo, el potencial de frenamiento, es decir, la copa de metal B, bajo cierto voltaje con polaridad negativa, dejaba de recibir a los electrones una vez que se tenía dicho valor de voltaje, no importando qué tan intensa fuera la luz. Lo único que pasaba gracias a la intensidad de la luz, y lo repito una vez más, es que aumentaba el número de electrones emitidos desde la superficie metálica, pero una vez que se tenía el potencial de frenamiento, este valor de voltaje con polaridad negativa en la placa de metal B, no importaba qué tan intensa sea la luz, el flujo entre el flujo de los electrones de la placa de metal A la copa de metal B mayúscula era interrumpido. A lo mucho, lo que se les lograba alcanzar con cada intensidad de la luz era la corriente de saturación, es decir, cuando ustedes tienen la corriente de saturación, todos los electrones emitidos desde la placa desde la placa de metal A son transferidos a la copa de metal B. Y como les repito, una vez que teníamos el potencial de frenamiento, ya ningún electrón, no importando qué tan intensa fuera la luz, era transferido de la placa de metal A la copa de metal B. Esto contradice las teorías clásicas. ¿Por qué? Bueno, se los voy a explicar de una vez. Lo que pasa es que la teoría clásica establece que lo único que importa para que exista la corriente fotoeléctrica, es decir, para que haya una transferencia de electrones desde la placa de metal A la copa de metal B, es que la luz sea la suficientemente intensa como para que transfiera la energía suficiente para que exista dicha transferencia. Sin embargo, la teoría cuántica toma en cuenta que la frecuencia, lo que manejamos desde un principio de la clase, la frecuencia. Entonces, como les estaba comentando, el hecho de que exista el potencial de frenamiento y este no tenga ningún cambio o los electrones no puedan transferirse
una vez alcanzado el potencial de frenamiento, no importando la intensidad de la luz, contradice directamente las nociones de la física clásica. Ahora, vamos a analizar la siguiente gráfica, la cual es llamada la gráfica de Millikan, la cual coloca el potencial de frenamiento V subíndice 0 en función de la frecuencia de la luz incidente. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 4. Aquí tenemos un 8. Por aquí es 12. Tenemos, muy bien, se acabó. Bueno, ya se va a acabar la sesión de Zoom y con esto finalizaríamos la clase de hoy. Entonces yo nada más voy a repetir lo que acabo de mencionarles hace un momento, en resumido, para que esto se comprenda y ya a partir de la siguiente clase comencemos con la gráfica de Millikan. Entonces, ¿qué pasa? Que los físicos experimentales, cuando llevaron a cabo este experimento, es decir, haciendo incidir haz de luz monocromática sobre la placa de metal A, empezaron a ver que se emitían electrones desde la superficie de la placa de metal A, los cuales eran transferidos a la copa de metal B mayúscula cuando tenía una polaridad positiva. Si nosotros, por medio del switch, cambiábamos la polaridad de la placa de metal B de tal forma que tuviera una polaridad negativa, los electrones seguían transfiriéndose, lo cual sugería que eran emitidos con energía cinética, siendo que la energía cinética máxima de los electrones o fotoelectrones más rápidos es igual a su carga por el potencial de frenamiento. ¿Pero qué es el potencial de frenamiento? Es un voltaje negativo, un valor de voltaje negativo para el cual los electrones dejan de ser transferidos de la placa de metal A a la copa de metal B mayúscula. Los físicos clásicos esperaban que al aumentar la intensidad del haz de luz luminoso que incidía sobre la placa de metal A, los electrones fueran transferidos, no importando, siguieran siendo transferidos desde la placa de metal A hacia la copa de metal B, no importando el voltaje que existiera en la copa de metal B mayúscula, no importando incluso si se tenía el potencial de frenamiento. Pero ¿qué pasó cuando llevaron a cabo el experimento? A medida que aumentaban la intensidad de la luz aumentaba el flujo el número de electrones que era transferido de la placa de metal A a la copa de metal B, y de hecho se llegaba a alcanzar la corriente de saturación, que ustedes lo tienen denotado por líneas punteadas en la gráfica, para el cual todos los electrones generados desde la superficie de la placa de metal A eran transferidos a la copa de metal B. Pero ¿qué pasaba para todas las intensidades de la luz? Una vez que se tenía el potencial de frenamiento en la copa de metal B, no importaba qué tan intensa sea la luz, todo el flujo fotoeléctrico, no importando qué tan elevada o qué el número de electrones que fuera transferido antes de alcanzar el potencial de frenamiento, o no importando qué tan intensa fuera la luz, dejaba de existir la transferencia desde la placa de metal A hacia la copa de metal B, es decir, dejaba de existir la corriente fotoeléctrica, por lo que se tendrían siempre curvas partiendo desde este punto hacia arriba y hacia arriba, y el potencial de frenamiento, mientras no se cambiara la frecuencia de la luz, seguiría siendo el mismo. Y de hecho, en la gráfica de Millikan vamos a ver cómo el potencial de frenamiento empieza a cambiar, pero cuando nosotros empezamos a cambiar no la intensidad de la luz, sino la frecuencia de la luz, que la frecuencia es precisamente la que hemos estado diciendo que interviene para la física cuántica en la energía, porque ya lo vimos también en el análisis de la catástrofe ultravioleta, cómo era la frecuencia la que influía en el hecho de que llegáramos al resultado correcto y se solucionara la catástrofe ultravioleta y no era la temperatura. Bueno, por el momento me despido, sería todo. Hasta pronto. Nos vemos el lunes.